Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yahis Plantil. Te traigo un video donde te enseñaré los cuidados básicos de una de las plantas más favoritas, al menos por la mayoría de mis suscriptores. Y es una planta bastante fácil de cuidar en general, pero algunas veces me han mandado mensajitos por Instagram sobre que están perdiendo bastantes hojas, no la tienen bastante arbustiva. Entonces me gustaría también aclarar como que todas esas dudas relacionadas a esta plantita. Es una planta bastante fácil de conseguir, al menos aquí en México, que bueno, trae la decoración de miles de casas, es muy bonita y además pues fácil de propagar, de cuidar. Tenemos bastantes videos de propagación de esta bella plantita para que lo puedas mirar, te lo dejo en la parte de arriba, pero vas a ver que es súper fácil cuidarla. Esta plantita, para empezar, va a necesitar que la estemos colocando en un lugar donde haya bastante iluminación. ¿Por qué se debe eso? Bueno, es una planta que tiene hojas bastante coloridas o muy verdes. El caso específico de esta, por ejemplo, tiene algunas peculiaridades en las hojas de color amarillo, y esto se debe también a que tenga buena iluminación. Entonces, si tu potos es de este tipo, va a necesitar que la tengas cerca de una ventana, o si la tienes en exterior le vendrá mucho mejor para que tenga buena luz. No necesita sol directo como tal, pero sí va a requerir mucha luz para que pueda tener las hojas de este tono y además pueda tener hojas grandes. ¿Te ha pasado que quizás tengas esta bella plantita, pero sus hojas cada vez empiezan a salir más chiquitas, con menos fuerza, tardan mucho en abrir? Bueno, eso se debe en gran medida a que no tiene buena luz. Entonces, plantas con hojas grandes es porque tienen buena iluminación. Aunque como te dije, no necesitan sol directo, pero va a necesitar estar cerca de una ventana, ¿vale? Ese es un punto importante que tener en cuenta para esta plantita. Otro factor también que debes tener en cuenta son los riegos. Aunque son plantas que no necesitan riegos frecuentes y no son tan exigentes con el agua, sí será importante que notes cómo el lenguaje de sus hojas te empieza a demostrar que la planta ya necesita riego. Normalmente están así como estas, están paraditas, como que viendo hacia arriba, se ven muy bonitas, pero cuando ya ocupan riego, normalmente se agachan de esta forma, empiezan a decaerse. Y es cuando la planta te está indicando que ya necesita urgentemente un riego. Algo que podrías hacer es verificar con un palito de madera cuando ya esté seco el sustrato. Es lo que yo suelo hacer algunas veces con mis plantas, pero francamente, bueno, no lo hago con tanta frecuencia la revisión con un palito, sino que ya me percato cuando la planta está decaída y es cuando riego. En realidad ya le echo un ojo a todas mis plantas, veo a ver cuáles ya están empezando como que a decaerse un poco, las hojas ya no están tan paraditas. Esa es una señal de que ya es hora de que la riegue. Y esta planta más o menos la estoy regando cada 10 días o cada semana. En este clima en donde ahora estamos viviendo es un poco más caliente que en el Estado de México donde estábamos antes, entonces estamos regando con un poquito más de frecuencia, pero todo va a depender del clima de tu localidad. Como de forma general, si tu clima ronda entre los 25 y 30 grados, puedes regar cada 10 días, cada 15 días. Si ronda a más de 35 grados, entonces sí tendrías que regar cada 5 días, 4 días, porque el sustrato muy probablemente se va a secar rápido. Aquí el punto importante es que el sustrato ya esté completamente seco para que puedas hacer el siguiente riego. Y ahora me gustaría también decirte acerca del sustrato, aprovechando que a esta bella plantita ya le necesita hacer un trasplante, porque bueno, todavía viene en su maceta original donde lo compramos. Vamos a ponerla en una maceta diferente y vamos a también colocarle un sustrato un poco más nutritivo, mucho mejor, y te voy a mostrar el sustrato que yo utilizo. Aunque es una planta que no requiere como un sustrato sumamente complicado o complejo, podría incluso vivir en tierra de hojas sin más. Sí es un plus el que nosotros añadamos un sustrato tropical. Ese va a ayudar bastante a que tu planta se desarrolle mucho mejor, que tenga mejores nutrientes y que se sienta pues un poco más contenta. Así no corres el riesgo de que el sustrato se ponga apretado o que cuando reguemos no vaya a irse totalmente el agua y se quede estancada, ¿vale? Entonces vamos a sacar a esta bella plantita de aquí. Ya de por sí estaba casi seco este sustrato, por eso quiero aprovechar para hacer ese
trasplante. Y también me gustaría mencionarte que, bueno, una pregunta muy frecuente es que por qué su potos no se ve tan arbustivo, y ellos miran luego a veces en Instagram y en Pinterest sobre todo, plantas muy arbustivas, es decir, como que tienen muchas hojas. ¿Y por qué su potos no? Bueno, eso se debe a que normalmente, por ejemplo, en los viveros suelen venderte estas plantas que vienen con bastantes esquejes. Por ejemplo, este de aquí es un esqueje, este de acá es otro esqueje, este es otro esqueje, acá en medio se ve que hay otro esqueje. Este en total tiene aproximadamente como 5 o 6 esquejes, y por eso es que se ve bastante arbustivo. Si solo te vendieran una planta con un solo esqueje, mira cómo luciría, que fue el caso de esta bella plantita que compré, que también es un potos, pero este es variegado, este es diferente. Este solamente tiene una sola varita, que me la vendieron pues bastante barata porque solamente traía una, y solo es una cadenita, solamente que poco a poco se va enterrando los nudos por el sustrato, pero no hay más. Como notas, no se ve muy arbustiva, solamente tiene un solo esqueje. Entonces esto pues hasta que ya crezca probablemente crezca una sola guía y vaya a hacer una propagación para que esto se vea más arbustivo. Pero esa es la razón en realidad por la cual la mayoría de nosotros tenemos un potos que compramos quizás muy pequeñito, de 10 pesos, 15 pesos en el tianguis, en el mercado. Y bueno, pues a la hora de que empieza a crecer, tú notas que solo crece una guía y no crece algo arbustivo como has visto en las algunas imágenes de Pinterest o Instagram. Entonces, solo bastaría con que le eches un ojo a nuestro video de cómo propagarlo para que hagas los cortes y se los empieces a colocar en la misma maceta, y así se vea una planta más arbustiva. Pero en realidad ese es el único secreto para lograr que esto, de hecho mira, esto nada más era un palito así, sin más. Aquí tiene una raíz aérea, pero no lo vamos a plantar, no creo que sea necesario. Vamos a quitar el sustrato, viene con muy buenas raíces. Vamos a quitar este que trae, no es del todo tan malo porque trae este tepojal. Entonces el tepojal ayuda bastante a que haya buen drenaje, y es esta piedrecita color blanca, es bastante económica, al menos aquí en México, que puedes sustituir fácilmente con perlita también, que es lo que yo hago con mi sustrato tropical. Por cierto, si quisieras saber exactamente cómo hacer el sustrato tropical, te dejo en la parte de arriba el link del video de cómo hacer un sustrato tropical, que es como yo hago esa mezcla. Entonces, para que por ahí puedas echarle un ojo y sepas cómo hacer la mezcla. Muy bien, ya quedó casi liberado de todo el sustrato. Vamos a hacerlo con cuidadito porque ya empiezan a romperse algunas raíces. Y listo, creo que ya casi ha quedado liberado. Y nota, mira, aquí hay un esqueje, aquí hay otro, aquí hay otro, acá hay otro. Entonces son miles de millones de esquejes los que hacen que al final esto se vea arbustivo. Voy a colocar esta planta en una maceta ligeramente más grande que la otra. Como notas, esta es del número 6, creo que esta es del número 7 u 8, una cosa así. No es como que tan diferente el tamaño, porque no son plantas que requieran una maceta muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo si te compraste una planta de 15 pesos o 10 pesos en donde solamente te venden una guía o un esqueje, pues obviamente no va a ocupar una maceta tan grande. Esta sería todavía más chiquitita. Todo va acorde a las raíces también. Mira, el tamaño de las raíces no son tan profundas, de hecho puede vivir bastante bien en esta maceta porque le queda ligeramente más grande, pero no es excesivo. Si pusiéramos esta planta en una maceta mucho más grande, como por ejemplo una de este tamaño, sí le vendría bastante mal porque va a enfocarse o va a tratar de hacer más raíces para empezar como que a expandirse, y las hojas podrían llegar a verse dañadas en el sentido de que salgan más pequeñas porque no hay tanto enfoque en crecer hojas sino en crecer raíces. Entonces vamos a tratar de utilizar una maceta solamente ligeramente una pulgada quizás o 1 centímetro o 2 más grande de lo que en donde venía originalmente del vivero. Vamos a poner aquí por ejemplo la tierra
Yo suelo poner como un cuartito de tierra en la parte de abajo. Como esta plantita va a vivir en exterior, no me causa ningún problema si no tiene una tela. Ya ves que te he recomendado bastante poner una telita en los orificios de drenaje para que no se salga el sustrato, pero como lo voy a tener en exterior y normalmente la pongo en el piso y la riego, entonces no tengo realmente mucho problema. Vamos a colocarla ahora aquí. Acomodamos un poco las raíces y podemos empezar a colocar más sustrato. La mezcla de este sustrato es tropical. Puse perlita, tierra, fibra de coco en mismas cantidades. Es un sustrato que puedes utilizar prácticamente para cualquier planta tropical, como lo es nuestro pothos, que normalmente crece naturalmente en zonas tropicales. Entonces siempre le va a ir mejor si el lugar donde estemos es más caluroso, húmedo. Por ejemplo, en la parte sur del país de México, en donde los estados como Chiapas, Veracruz, Campeche, Tabasco, etcétera, hace bastante calorcito húmedo, pues obviamente las plantas suelen disfrutar bastante de ese clima. Vamos a colocar este sustrato así. Y ya prácticamente ha quedado trasplantada nuestra plantita. Excelente. Y ya solo coloco un poquito del otro lado para que se reafirme un poco más. Y procura que cuando hagas el trasplante de cualquier planta, como pues es tu pothos, vayas a ocultar bien las raíces. Que no queden raíces descubiertas. Que todo se vea uniforme. ¿Sí? Excelente. Hago unos pequeños golpes solamente para que se acomode bien el sustrato. Y como notas, esta plantita este pothos tenía el sustrato anterior, ya viene seco, ya estaba seco y fue que aprovechamos esto. Ya estaba casi seco, entonces vamos a hacer los riegos para esta plantita también inmediatamente, si es que el sustrato ya estaba seco. Si tu sustrato anterior estaba húmedo todavía, entonces puedes esperar de 1 a 2 días para hacer el riego, pero si ya está seco, entonces puedes regar inmediatamente. Procura hacer los riegos que sean de forma profunda, es decir, vamos a regar hasta que el agua del riego salga por los orificios de drenaje. Eso significaría hacer un riego profundo y hazlo solamente cuando el sustrato esté completamente seco. Como esta planta vivirá en exterior, no hay ningún problema con mojar sus hojas. Y normalmente, de hecho, cuando tenemos una planta en interior, sí te recomendaría no mojar en exceso sus hojas, porque a veces, pues como no hay corrientes de aire, no hay tanto sol o tanto calor dentro de casa, pues sí sería difícil que se terminaran de secar las hojas y podría atraer algunas plagas. Pero como esta va a vivir aquí afuera, va a vivir en el patio, pues no hay ningún problema si se mojan sus hojitas. Bien, estos son los cuidados para esta bella plantita, se le conoce de diferentes formas. Déjame en los comentarios cómo es que tú le llamas, pothos, Miami, Julietas, teléfono, se le llama de muchísimas formas. Entonces déjamelo ahí en los comentarios para saber también de dónde nos están mirando. Y si tienes alguna duda extra con respecto a los cuidados de esta bella plantita o cualquier otra planta de interior de la cual quieras conocer sus cuidados, también déjalo por aquí en los comentarios. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, donde tratamos de subir frecuentemente contenido extra al canal de YouTube para que puedas también saber cómo cuidar todas tus plantitas. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.